Hace más de 21 años que no digo estas palabras en voz alta. No porque no pudiera, sino porque ya no había nadie para escucharlas. Hay algunos recuerdos que se clavan tan hondo que dejan de ser recuerdos. Se vuelven parte de ti, como si te crecieran en los huesos. Este se me quedó en el pecho como un peso silencioso que acompaña cada respiro, cada pausa. La gente habla de la traición como si fuera un escándalo, gritos, portazos, lágrimas a mares. Pero la peor no avisa. Llega callada. Es un cuarto de hospital con las persianas entreabiertas, una bandeja de desayuno intacta y un pasillo demasiado tranquilo para la hora. Suena como un teléfono que nunca timbra. Tenía 52 cuando mi vida se partió en un antes y un después. Antes era madre de 3 hijos, viuda, y todavía cocinaba comida para llenar mesas en Navidad, aunque la mitad quedara sin tocar. Después ya no sabía quién era. Ese día, sentada en una bata de hospital con las manos cruzadas en el regazo, esperaba a una hija que nunca llegó. Se llamaba Marisol, aunque todos le decían Mari, mi primogénita. La que se dormía acurrucada contra mí mientras doblaba ropa. La crié entre lutos y años flacos tras un matrimonio que terminó en un panteón antes de tiempo. La arropé en camas de departamentos que apenas podíamos pagar y celebré su primer sueldo como si fuera un milagro. Y cuando su esposo murió, abrí mi casa y le dije, lo vamos a resolver juntas. Y lo dije de corazón. Por eso duele más, creo. No que se fuera, sino que no lo vi venir. Nadie quiere creer que los hijos que criaste un día pueden decidir que eres demasiado. Demasiado vieja, demasiado estorbo. Esperé creyendo en ella mucho después de que las enfermeras dejaran de preguntar si alguien vendría. Mucho después de que debí parar. Pero esta no es solo la historia de lo que perdí. Es sobre el día en que la mentira se rompió en 1000 pedazos una mañana fría de diciembre, cuando me desplomé en el suelo de mi cocina. Fue en Nochebuena. Estaba en la cocina untando un pavo pequeño con mantequilla y revolviendo la salsa de arándanos, tarareando con una radio que se perdía entre estática y villancicos. La ventana sobre el fregadero estaba entreabierta, dejando entrar el frío del atardecer de Hermosillo. Recuerdo que pensé que el aire olía a naranjas y tierra como siempre en diciembre, cuando el invierno llega seco. Entonces vino el dolor. No fue como puñalazo, sino como un apretón lento, como si unas manos invisibles me estrujaran el corazón, como trapo de cocina. Quise agarrarme de la encimera, pero fallé. El suelo estaba frío contra mi mejilla. Lo siguiente que recuerdo es la voz de Marisol rota y desesperada. Mamá, mamá, quédate conmigo. Tenía el teléfono en una mano y mi muñeca en la otra. No podía hablar, solo parpadear. Las luces del techo se volvían borrosas. Luego, sirenas. Luego nada. Cuando abrí los ojos estaba en una cama de hospital con tubos en los brazos y máquinas parpadeando a mi lado. La luz era suave y el aire olía a cloro y algo más como flores. Mari estaba ahí sentada en una silla dura junto a mi cama, con los ojos hinchados de tanto llorar, sosteniendo mi mano como si fuera de cristal. El doctor dijo que fue un infarto. Grave. Que tuve suerte de estar viva, que si hubiera llegado 10 minutos después no lo cuento. Mari asentía seria. Se notaba que ya le habían explicado todo. Al día siguiente llegó Emiliano desde Guadalajara. Luego Valentina desde Bogotá. Hacía años que no los veía a los 3 juntos. Trajeron flores, chocolates, chistes viejos de familia. Emiliano contó historias de sus hijos. Valentina me hizo reír tanto que casi me arrancó un punto. Mari rondaba cerca del puesto de enfermeras haciendo preguntas, organizando todo, como siempre tomando las riendas. Por un momento sentí que el pasado había vuelto más suave, más dulce de lo que recordaba. Había calor, atención, hasta cariño. Por las noches susurraban cuando pensaban que dormía. Escuché mi nombre. Escuché la palabra casa. Cerré los ojos más fuerte. En ese entonces quería creer que solo estaban preocupados por mi recuperación, pero ahora sé la verdad. Esa semana empezaron a planear mi adiós. Años antes del infarto puse la casa a nombre de mis hijos. Por si las dudas, dije, como cuando uno dice por si las dudas antes de subir a un avión o entrar al quirófano.
Era una precaución, no una rendición. La escritura se dividió en partes iguales entre los tres. Mari insistió en que fuera justo. Recuerdo estar en la cocina con el notario con las manos aún húmedas de lavar trastes, firmando con un bolígrafo que apenas pintaba. No lo vi como renunciar a nada. Seguía siendo mi hogar. Tras el infarto, Mari se movía por el hospital como si fuera su casa. Conocía a las enfermeras por su nombre, cargaba una carpeta y asentía a cada informe médico como si tuviera un doctorado. Empezó a ajustar mis horarios de pastillas ella sola, tecleando en su celular y pasándome las píldoras con agua antes de que yo pidiera. A la enfermera Socorro no le gustaba, se le notaba. Era una mujer amable de unos 50 y tantos, con una voz firme que se suavizaba al hablarme. Una vez, mientras cambiaba el suero, miró hacia el pasillo donde mis hijos hablaban. «Qué organizados están», murmuró. Sonreí. En ese momento lo tomé como halago, pero algo no cuadraba en cómo hablaban cuando creían que dormía. Escuchaba frases como «cuando salga» o «hay que movernos rápido». Mi nombre salía mucho seguido de silencios largos. Una tarde Mari se sentó junto a mi cama con una carpeta en las piernas. Me preguntó si recordaba dónde estaba mi testamento. Dijo que sería bueno revisarlo por si acaso. Le dije que no había cambiado todo, era para los tres como siempre. Me dio una sonrisa que no supe leer y me palmeó el brazo como si fuera una niña cansada. No fue hasta que desperté temprano una mañana y vi a Socorro mirándome no con lástima, sino con una especie de advertencia en los ojos que empecé a sospechar. Eso fue 2 días antes de que me pusiera mi mejor vestido y esperara junto a la ventana pensando que iba a casa. Ese viernes desperté antes del amanecer y me vestí despacio con cuidado como si fuera a misa. Elegí el vestido azul con botones de perla, mi favorito, el que usé en la boda de Mari. Todavía me quedaba solo un poco flojo en la cintura. Me cepillé el pelo, me puse un toque de labial y dejé mi bolsa junto a la puerta con los medicamentos que el doctor me explicó la noche anterior. Todo estaba en orden. Socorro sonrió cuando entró y me vio sentada al borde de la cama, erguida, lista. «Se ve preciosa, doña Amalia», dijo con suavidad. «La salida es a las 8, pero a veces se retrasa». Asentí. No me importaba esperar. Mis hijos vendrían por mí. A las 9 seguía esperando. Me dije que estaban atrapados en el tráfico. A las 10 que alguien olvidó avisar a las enfermeras. A las 11 las manos me empezaron a temblar. Le pedí a Socorro que llamara a la casa, la de calle de los Naranjos. Recité el número de memoria. Dudó, pero marcó y me pasó el teléfono. Una mujer contestó. Su voz era desconocida, joven, alegre. «Bueno, aquí la casa de los Ramírez». Sentí un nudo en el estómago. «Perdón», dije con la voz apretada. «Creo que me equivoqué. Busco a Marisol Solís». Hubo una pausa. «Ay, no sé quién es. Nos mudamos la semana pasada. Mi esposo compró la casa de sorpresa. ¿Será que marcó mal?», colgué. Mi mano no tembló. Se quedó dormida. El número era el correcto. La casa de calle de los Naranjos ya no era mía. Intenté con Emiliano. Buzón. Con Valentina. Desconectado. Luego con Mari. Un mensaje grabado dijo que el número ya no existía. Socorro vio mi cara cuando solté el teléfono. No dijo nada, solo se acercó, puso una mano en mi hombro y salió en silencio. Por primera vez ese día miré mi vestido y vi lo equivocado que estaba, demasiado elegante, demasiado esperanzado. Me senté de nuevo en la cama, crucé las manos en el regazo y seguí esperando como si alguien aún pudiera cruzar esa puerta. No fue hasta la tarde que alguien lo hizo. Los pasos en el pasillo no eran apresurados. Venían con una calma practicada que solo aceleró mi corazón. Cuando la puerta se abrió, no era uno de mis hijos. Era una mujer desconocida, mayor, con uniforme impecable y carpetas bajo el brazo. Se presentó como la jefa de enfermeras. Su rostro no era cruel, pero estaba cansado. Se sentó junto a mi cama y carraspeó suavemente. «Doña Amalia, necesito hablar con usted sobre su alta». Asentí con la voz atrapada en algún lugar profundo. Abrió la carpeta y sacó varias hojas impresas. «Estos son documentos oficiales firmados por su familia. Dicen que ninguno de sus hijos puede o quiere
hacerse cargo de su cuidado tras el hospital. Han renunciado a la responsabilidad legal y médica. Me zumbaron los oídos. Por un segundo pensé que había oído mal, o que me confundían con otra. Miré la línea de las firmas, los garabatos familiares de mis hijos en tinta azul. Mi mano fue a mi garganta. No podía hablar. Dejaron estos formularios anoche en administración, añadió. Dejaron claro que no regresarían. No lloré de inmediato. Solo miré los papeles tratando de conectar a las personas que crié con los nombres garabateados al final. Luego vino un sonido bajo que creció hasta que no lo pude controlar. Lloré como no lo había hecho desde la noche en que murió mi esposo, cuando sostuve su mano hasta que se enfrió. El cuarto estaba en silencio, salvo por mi respiración y el zumbido de máquinas que ya no necesitaba. Socorro entró callada con un café en la mano. Se sentó a mi lado y no preguntó nada. Solo me dio la taza y puso su mano en mi espalda. He visto esto demasiadas veces, dijo bajito. Más de las que quisiera contar. Asentí sin poder levantar la vista. Pero en algún rincón profundo sentí algo moverse, algo pequeño pero firme. Era el comienzo de algo que aún no entendía. Esa noche, cuando las luces del pasillo se atenuaron, abrí el cajón junto a mi cama y encontré un recuerdo viejo entre mis calcetines. La carta. Llevaba años en mi cajón de ropa interior entre una bufanda vieja y unas enaguas que ya no usaba. Era de Elvira, mi hermana menor, la única que me quedaba. El sobre estaba amarillento en las orillas, arrugado por el tiempo y el peso de lo que quise olvidar. Me la mandó 5 o 6 años antes, tras un cumpleaños al que no respondí. La letra era redonda, un poco chueca, todavía llena de luz. En ella me contaba de su jardincito en Querétaro, de los jitomates que se morían con el calor y los vecinos que llevaban flan solo porque sí. Escribió: Amalia, extraño cómo tarareabas cuando limpiabas. Espero que estés contenta. Lo digo en serio. No habíamos hablado de verdad en más de 10 años. Alguna tarjeta navideña. Una llamada rápida cuando su esposo enfermó. Pero bajo el silencio siempre hubo algo entero. No perfecto, pero sin romperse. Le conté a Socorro de la carta. No lo pensó 2 veces. Trajo el teléfono del hospital a mi cuarto y marcó el número que recité despacio, con miedo de olvidarlo a medio camino. Sonó 1 vez, 2. Al tercer timbrazo Elvira contestó. Primero hubo confusión, luego incredulidad y un silencio que sentí como su mano cruzando la línea. Amalia dijo, con la voz quebrada: ¿de verdad eres tú? Y así las lágrimas volvieron. Le conté todo, del infarto, de los hijos, de la casa. No me interrumpió, solo respiró conmigo hasta que se me acabaron las palabras. Entonces dijo, sin dudar: vente a vivir conmigo. Eres mi hermana, no te quedas ahí. Y por primera vez desde que caí en mi cocina, me permití imaginar un lugar donde me querían. Elvira no perdió tiempo. En un día habló con un abogado de su iglesia, arregló que mandaran dinero al hospital y empezó los trámites para traerme a Querétaro. No pidió detalles de lo que hicieron mis hijos, solo qué necesitaba yo ahora. Socorro ayudó con el alta. Encontró un suéter suave, en objetos perdidos guardó mis recetas en una maletita prestada y metió un frasquito de crema en un bolsillo. Algo bonito dijo. No confié en mi voz para darle las gracias en voz alta. Solo llevé 3 cosas mías: una foto desvaída de mi esposo, de nuestra primera Navidad juntos, mi rosario y los zapatos que él decía que me hacían caminar con decisión. El taxi llegó al hospital justo después del amanecer. Socorro me acompañó a la salida sosteniendo mi codo como si temiera que me arrepintiera. Al abrir la puerta me apretó el brazo. Es más fuerte de lo que cree, dijo. No deje que esta sea el final de su historia. Asentí y subí. El taxista no preguntó nada. Miré por la ventana mientras pasábamos por las calles que conocía de siempre: la iglesia donde me casé, la tiendita donde saludaba a los vecinos, la cafetería en la esquina, donde antes tomaba café con Mari cuando aún era ella. Todo parecía más pequeño, desvaído, como si la ciudad ya hubiera seguido sin mí. Cuando llegamos al aeropuerto dejé de mirar atrás.
Mi pase de abordar temblaba un poco en mi mano, pero lo sostuve fuerte. Un vuelo que nunca debí tomar era ahora mi único camino. El aeropuerto era un remolino de ruido y movimiento, pero solo recuerdo un sonido, mi nombre gritado entre la gente, como si hubiera esperado años para salir. Me giré y vi a Elvira abriéndose paso entre viajeros y carritos con los brazos ya abiertos. Estaba más grande, más suave en las orillas, pero sus ojos eran los mismos. Nos abrazamos tan fuerte que pensé que no nos soltaríamos. No preguntó si estaba bien. No hacía falta. Solo tomó mi bolsa, me pasó un brazo por el hombro y dijo: «Vámonos a casa». Querétaro era más tranquilo de lo que imaginé. Su vecindario tenía casitas de estuco y enredaderas trepando por rejas de hierro. La gente saludaba desde los porches, los niños andaban en bici descalzos y el aire olía a especias y azahares. No se parecía a Hermosillo, pero no se sentía extraño. Se sentía firme. Su casa era pequeña, de un piso pintada de amarillo con molduras azules, y la puerta de malla chirriaba al abrirse. Adentro había calor del bueno. Una olla de frijoles en la estufa, una cobija tejida en el sofá y música suave saliendo de una radio polvosa en la cocina. No tardé en notar los detalles de una vida hecha con cariño. Salvador salió del fondo limpiándose las manos en un trapo. Era alto, con el pelo plateado y una sonrisa que no parecía forzada. «Tú eres Amalia», dijo tomando mi mano con las suyas. «Elvira ha hablado de ti por años». No dijo bienvenida como trámite. Lo dijo como si lo sintiera. Esa noche me hicieron té e insistieron en que durmiera en su recámara mientras ellos tomaban el sofá cama. Me quejé, claro, pero Elvira solo negó con la cabeza. «Necesitas descansar, ya discutiremos después». Me acosté en una cama que no era mía bajo un tejado que no construí, y por primera vez en mucho tiempo no sentí que sobraba. A la mañana siguiente, desperté con el olor a tortillas y risas que venían de la cocina. Elvira me llevó a su iglesia el primer fin de semana. Era una capillita pequeña, detrás de una lavandería llena de sillas plegables y voces cálidas. Nadie preguntó de dónde venía, solo me dieron un café y preguntaron si me gustaban los tamales. Con eso bastó. Para la siguiente semana me inscribí en clases de inglés en el centro comunitario. Elvira dijo que me ayudaría a sentirme en casa. Estaba nerviosa, hasta avergonzada, pero la maestra era amable y paciente. Empezamos con saludos simples, y cada vez que decía uno bien, el salón se sentía menos ajeno. Pronto pasaba las mañanas en el porche saludando a los vecinos, viendo el ritmo de la calle. Así conocí a Soledad, la mamá joven de al lado. Un día me pidió cuidar a sus 2 pequeños por 1 hora. Esa hora se volvió 2, luego 4, luego una rutina. Los niños empezaron a llamarme abuela Amalia. Al principio me sorprendía. Luego calmó algo que no sabía que aún dolía. Les hacía de comer, les cantaba nanas, los cargaba cuando se caían. No era sangre, pero era amor. Una tarde vi mi reflejo en la ventana. Estaba sonriendo. No fingiendo, sonriendo de verdad. Ahí me di cuenta de que estaba viviendo otra vez. Habían pasado casi 6 años desde que dejé Hermosillo, cuando la verdad me alcanzó. Estaba regando el jardín de Elvira una tarde, cuando una mujer que pasaba se detuvo mirándome. Ladeó la cabeza y sonrió. Amalia Solís, de Calle de los Naranjos. Me quedé helada. Se llamaba Graciela. Vivía a 3 casas de la mía. Nos abrazamos como viejas amigas, aunque nunca pasamos de pedirnos azúcar o saludarnos. Miró alrededor, sorprendida. Pensé que... Bueno, no sabía qué pensar. Me contó que se topó con Mari poco después de que me fui. Al parecer mi casa se puso en venta días después de mi estancia en el hospital. Graciela preguntó por mí y Mari dijo algo vago sobre un asilo y señales tempranas de pérdida de memoria. Les dijo a todos que estabas decayendo mentalmente, dijo Graciela con la voz tensa. Que pronto no recordarías mucho. La casa se vendió rápido por menos de lo que valía en efectivo. Mari manejó los papeles mientras Emiliano y Valentina se quedaban callados. Lo habían planeado por meses. Me quedé ahí con la manguera en la mano, dejando que el agua empapara la tierra hasta formar un charco a mis pies.
No fue la venta lo que me choqueó, ni siquiera la mentira. Fue lo fácil que les salió, la eficiencia. Como si yo hubiera sido un mueble movido, vendido, olvidado. Esa noche me senté en la mesa de la cocina y dejé que la verdad se asentara no como herida sino como hecho. Y en esa claridad algo inesperado empezó a crecer. En 21 años nunca supe de ellos. Ni una llamada, ni una carta, ni una tarjeta de cumpleaños por compromiso. Por mucho tiempo ese silencio sintió como castigo. Luego, poco a poco se volvió paz. Ahora tengo 73. Vivo en un departamentito a 2 calles de Elvira. Soy voluntaria, 2 veces por semana sigo ayudando con los niños de al lado y cada domingo me siento junto a Ignacio en la iglesia. Él perdió a su esposa hace 10 años. No hablamos mucho del pasado. Hay cosas que no necesitan explicarse. He escrito decenas de cartas a mis hijos a lo largo de los años, ninguna enviada. La mayoría eran de coraje, algunas suplicantes. Solo una se sintió completa. Está doblada en mi cajón bajo un mantelito. Dice simplemente gracias. Porque se fueron, aprendí a pararme. Porque vendieron mi casa, encontré un hogar. Porque se alejaron, caminé hacia la vida que merecía. Espero que algún día encuentren paz. Yo ya la tengo. No creo que la lean nunca, pero no lo necesito. La persona para quien la escribí era yo, y ella está más que bien.